Dios te bendiga, bienvenido a otro episodio más de A la Mesa. Damos gracias al Señor por este tiempo de reunirnos a la mesa y de escudriñar la Escritura, que Jesús nos llama a hacer eso. Jesús dijo en el libro de Mateo, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Leemos la Escritura para ver el testimonio de Cristo y de Cristo revelado. Y ya hemos estudiado varios libros, bueno, los primeros 6 libros de la Escritura. Hoy nos vamos a mover al escenario de los jueces en el Antiguo Testamento, y para eso me acompaña aquí Pastor Abdiel. Dios te bendiga, Nando, y Juanma, Dios te bendiga. Siempre contento de poder estar aquí y tener un tiempo con ustedes. Qué bueno, brother. Y Juanma, cuéntame. Saludos, Nando, saludos. ¿Estamos ready? Estamos ready. Bueno, estos libros del Antiguo Testamento, una de las cosas que podemos hacer es estudiarlos bastante juntos. El libro de Josué y el libro de Jueces tienen múltiples paralelismos. El espacio de tiempo que toma el libro de Jueces es algunos 350 años. Básicamente comienza con la muerte de Josué. El libro de Josué comenzaba con la muerte de Moisés, y el libro de Jueces arranca con la muerte de Josué, que viene a ser este líder que sustituyó a Moisés, y que su sustitución fue una sustitución de respeto, de relevancia, de entrar a la tierra prometida, de lograr muchas cosas. O sea, estamos hablando de que aquí el pueblo está en posesión de autoridad, está dentro de la tierra prometida. Josué cumplió 110 años y muere, y desde su muerte hasta el primer rey de Israel, básicamente es el episodio del libro de los jueces. Son 21 capítulos, pero son 21 capítulos intensos. Así que, Juanma, ¿cómo tú visualizas ese libro de jueces? ¿Cómo uno le mete mano a estudiar ese libro de jueces? Fíjate, es uno de los libros que uno, si uno estuvo en la escuelita bíblica, ¿verdad? En la catacumbita, como nosotros le llamamos, la escuela bíblica, pues de los que más se acuerda, ¿verdad? Las historias de Sansón, la historia de Gedeón, la misma historia de Débora. Es un libro que tiene esas historias que llaman la atención, ¿verdad? Porque son historias con las que todos nos podemos sentirnos relacionados, en el sentido de que vemos a un pueblo que está perdido o que necesita salvación, y de momento Dios, aún dentro del pecado del pueblo y aún dentro de las circunstancias difíciles, Dios levanta a alguien y salva al pueblo de una manera milagrosa, de una manera, ¿verdad? Maravillosa, y que llama la atención las distintas historias. Hay unas historias ahí medias escondidas, así, medias extrañas, que uno las lee y uno trata de hacer. Así que es un libro bien interesante desde esa perspectiva. Y como todos somos niños en el corazón, ¿verdad? Leer esas historias de los jueces nos levantan esa necesidad de ver a Dios como un Dios que cuando estamos en lo más necesidad de salvación, Él viene y se presenta y rescata, ¿verdad? A mí me fascina ver en este libro, más allá de la condición de un pueblo que no conocía a Dios y por lo tanto pues vivía lejos de Él, ver a un Dios fiel. Yo veo este libro y recuerdo el pacto que Dios hizo con Abraham y cómo Dios, a través de todos esos jueces, va recordando y poniendo en evidencia que Él no miente, que Él es fiel, que Él no se ha olvidado de su pueblo, a pesar de que su pueblo se olvidó de Él y decidió vivir como le dio la gana. Y eso me fascina, porque muchas veces en nuestro peregrinaje de vida tendemos en diferentes ocasiones a olvidarnos de Dios y a caminar sin Él, a ser infieles. Pero qué bueno que Él permanece fiel. Y sabes que ese punto es bien importante, porque una de las cosas que hemos señalado de manera bastante seguida en este estudio de A la Mesa es que nosotros escudriñamos la Escritura
para conocer qué nos revela del carácter de Dios. Amén. Y entonces el que nos revele esa fidelidad del Señor, aun cuando nosotros podemos ser infieles y a veces vemos al pueblo de Israel cómo tiene un ciclo, ¿verdad? Hablábamos que mientras nos preparábamos para esto, ¿no? Que hay un ciclo de rebelión, ¿verdad? Y el primer capítulo arranca con Josué muriendo y arranca el pueblo como que no cumplió la totalidad de lo que el Señor le dijo que hiciera. La Entonces, misión. la misión la dejaron a mitad. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Así es. Que el Señor nos dice, bueno, ¿qué tal si debes hacer esto? Esto es total obediencia y nosotros hacemos la mitad de la obediencia y creemos que con eso se resuelve. Pero aquí vemos cómo eso provoca, y ese punto me gustaría, Juanma, que lo pudieras desarrollar, que se convierte en un ciclo de degradación. O sea, cómo la obediencia a medias se convierte en una desobediencia que sigue distorsionando nuestro corazón, como le pasó al pueblo de Israel. Sí, yo creo que es una de las enseñanzas principales de este libro de los jueces, porque vemos cómo culmina la nación de Israel siendo pueblo, ¿verdad? Si nos recordamos lo que veníamos discutiendo, las promesas que Dios le hizo a Abraham de que iban a ser un pueblo, de que vendría un Salvador y que iban a tener la tierra, y la tierra para el descanso, para entrar en el descanso pleno de Dios. Pero para entrar en el descanso pleno de Dios, la instrucción de Dios era que eliminaran los pueblos, que podían venir y minar ese descanso y minar esa santidad, esa separación del pueblo de Israel de mantenerse puro. Y aunque entraron en el descanso y mientras Josué vivió, estuvieron en el descanso en la tierra y dominaron la tierra. Pero duró poco. Duró muy poco y aún así mantuvieron de esos pueblos entre ellos y no cumplieron a cabalidad. ¿Qué llevó a eso? Pues llevó a que uno de los asuntos principales de este libro es que una vez muere Josué, que a las 5 palabras del libro Josué murió, está muerto. Y la generación que vino no conocía a Dios. Entonces fue un fallo de ese pueblo en el descanso de no pasar el conocimiento de Dios a la próxima generación. Que era un mandato. Que era un mandato de Deuteronomio 6. Exacto. O sea, cuando estés con ellos, cuando vayas en el camino. Háblales todo el tiempo, ponlos por las puertas, Exacto. háblale de ¿Para qué levantamos todas estas piedras en medio de todas estas circunstancias? Todo lo que Dios había hecho con este pueblo, desde la esclavitud de Egipto, a través del desierto con Moisés y luego con Josué, en una generación, se perdió. En una generación, por esos padres no ser capaces de traspasar ese conocimiento de Dios a sus hijos, en una generación volvieron a ser esclavos. Y sabes que, Juanma, ese punto para mí es importante y me gustaría que también Abdiel nos añadiera sobre esto, porque esto yo lo veo en términos de, como iglesia, cuánta responsabilidad tenemos hoy en día de enseñar a esa nueva generación, porque la iglesia está a una generación de extinguirse si nosotros no tomamos también en serio la responsabilidad de ministrarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Claro, es un llamado igualmente para nosotros como iglesia a actuar en obediencia, obediencia a la palabra. Y realmente cuando nosotros entramos en esa dinámica, realmente es que experimentamos el descanso de Dios. Porque la palabra de Dios es refrigerio y es descanso. Y esa formación que nosotros le estamos dando a nuestros hijos y que a la misma vez a través de esa dinámica Dios nos está formando a nosotros, nos hace madurar y podemos descansar en Él verdaderamente. Y más allá, ¿verdad?, de poder tener y poder crear espacios para ese descanso, esa dinámica de ser intencionales en separar esos tiempos para poder sembrar en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios, es verdaderamente importante, es fundamental, es medular para nosotros como iglesia y es lo que provoca ese descanso, no tan solo inmediato,
en el futuro. Más adelante descansamos porque esa palabra que ha sido sembrada en ese corazón no torna atrás vacía, va a cumplir su propósito. Y por eso es tan importante que aquellos que nos ven, que son abuelos, que son padres, que seamos intencionales en nuestros tiempos de enseñanza a nuestros hijos, porque la iglesia tiene un rol, pero en nuestro hogar, ese espacio de tiempo de vamos a sentarnos y vamos a escudriñar la palabra, vamos a conocer del Señor, vamos a ver qué dudas tú tienes, cómo tú estás manejando esto. Y no solamente eso, el sentar a nuestros hijos, algo que yo aprendí y lo aprendí con Jessica, ¿verdad? Porque ella lo trajo de su abuelo. Su abuelo fue instrumental en la vida de Jessica. Y era que su abuelo la sentaba y le contaba testimonios y memorias de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, Jessica regularmente, una de las cosas que más hacemos con nuestros hijos es contarles. Oye, porque hay cosas que ellos no vivieron, pero nosotros sí. Mira, en la universidad pasó tal o cual cosa, vimos la mano de Dios en esto. Y marcar esas memorias en sus vidas. Entonces, este pueblo se lo olvidó. Este pueblo se fue a descansar en los laureles de que ya tenemos la victoria, que es lo que nos pasa usualmente. Ajá. Cuando ya, tú sabes, ya Sí. estamos en la tierra prometida y que básicamente fue la advertencia de Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte. Exactamente. Tú sabes. No, y nosotros tenemos que tener claro de una manera constante en nuestros corazones que la palabra de Dios es suficiente. Amén. Es suficiente. Y muchas veces en nuestros procesos del día a día, en nuestros procesos de crianza, en nuestros procesos de poder intervenir o actuar ante cualquier circunstancia, tendemos por nuestra naturaleza pecaminosa o a lo mejor la desesperación o el dolor a sacar la palabra de Dios a un lado e intervenir de otra manera. Yo creo que, Abdiel, y Nando, yo pienso que esto es muy importante y parar aquí, ¿verdad? Hacer un asiento, porque vivimos en unos tiempos donde hay muchas cosas por ahí corriendo con relación a cómo manejar a nuestros hijos. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Uno en estos delirios de adolescente y joven, ¿verdad? Que uno dice, no, porque tú sabes, los niños deben creer a Dios en el sentido de que conozcan a Dios por ellos mismos. O sea, es cuestión de dejarlos y que ellos experimenten a Dios, y no hay que enseñarle nada, ni adoctrinar a esos nenes. Eso es como, tú sabes, y hasta que fui papá. No tan solo eso, sino que el silencio es un mensaje a nuestros hijos. Si nosotros no tenemos nada que decirle a nuestros hijos sobre Dios, eso es un mensaje. Y hay muchos padres que adoptan la posición del silencio. El problema es que si tú como padre callas, alguien le va a enseñar a tu hijo. Porque los niños no crecen con mata de plátano, ¿verdad? Así es. Alguien los va a enseñar. Y ante esa circunstancia, padres que han puesto su confianza en Dios y que dicen que Dios es su Salvador y que Dios los ha traído a la reconciliación y al descanso en Él, el callar ante sus hijos y no demostrarle a sus hijos cómo se obtiene ese descanso, no demostrarle a sus hijos a dónde acudir cuando hay angustia, a dónde acudir cuando hay dolor, a dónde acudir cuando cometemos pecado, cuando lo hacemos mal. No enseñarle a nuestros hijos esas cosas es decirle que Dios no es suficiente, es decirle que Dios no es valioso. Y se convierte en algo más peligroso cuando me quedo en silencio, pero lo llevo a la iglesia. Ajá. Entonces, pues vengan a la iglesia y que alguien les hable y que alguien les diga, y a veces ponemos un peso gigantesco como si la iglesia tuviera responsabilidad. Y no me malinterprete, la iglesia tiene una responsabilidad de discipular. Pero nosotros como padres somos el primer discipulado. Nosotros somos la primera línea con nuestros hijos. La iglesia trabaja con nosotros en equipo. Entonces, por eso a veces, y este tema, ¿verdad? Puede ser muy largo, pero creo que es demasiado medular. Porque a veces se piensa que
pues que las iglesias se quedan sin los jóvenes, porque los jóvenes entonces se perdieron, llegaron a la universidad y se perdieron. Mire, cuando usted tiene padres que están al pendiente, que son intencionales y cubren, pues seguro que van a haber algunos hijos que tomarán X o Y decisión. Pero aún esos hijos tomando sus decisiones van a decir, no, pero es que lo que fue sembrado en mí. Lo que fue sembrado. O sea, esa palabra tiene que ser intencional y tenemos que trabajar juntamente la iglesia y los padres para que ese proceso se dé. No hay- Por eso es importante también entender que la necesidad de ser iglesia, de estar, de poder participar en toda la dinámica del cuerpo de Cristo. De hacer comunidad, de hacer comunidad. De hacer comunidad, porque nos vamos edificando, nos vamos fortaleciendo, adquirimos las herramientas y la dirección como pueblo de Dios para que en los momentos y en la cotidianidad de la vida nosotros sepamos insertar a Dios y a su palabra, aún en los detalles más sencillos de la vida, porque a veces aún en los detalles más sencillos de la vida no tendemos a meter a Dios y resolverlo de otra manera, pero es importante y necesario meter a Dios ahí también para que nuestros hijos puedan ver que Dios, como Juanma mencionaste ahorita, Dios es suficiente. Dios es suficiente y Dios es fiel. Y la palabra de Él es suficiente y es fiel y cumple su propósito. Y pasamos de simplemente dar discursos a nuestros hijos a estar inmersos en las vidas de ellos y que ellos puedan palpar el Evangelio. Amén. Por eso esas palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 14, 15, 16, donde le dice, en la palabra es que está la salvación. Y tú sabes que son verdad. Desde la niñez. Pues tú sabes que son verdad. Porque desde la niñez las has atendido. Y conoces, y para mí eso es clave. No es que tan solo sabes que es la verdad porque desde la niñez la has aprendido, sino que conoces a quienes te la enseñaron. Y no hay mejor transmisión del Evangelio que encarnándolo. Amén. Y que la gente que está traspasando el conocimiento del Evangelio pueda tocar al que me lo está enseñando. Y no simplemente me está dando el discurso, sino que está viviendo el Evangelio frente a mí. Y eso da testimonio de la verdad. Y esa es la abuela Loida, ¿verdad? La madre Eunice y la abuela Loida. Y cuando Pablo habla de ellas, sobre Timoteo dice, la fe no fingida. Así es. O sea, es que no es que la fe tú la puedes fingir, pero dice, no, es una fe no fingida. Tú tocaste, tú sabes lo que es eso, porque es la fe en acción. Entonces, nuestros hogares tienen que ser lugares de discipulado constantemente. Constante. Y de esa manera nosotros impedimos que se repita la historia de los buenos. Exacto. Y que no se diga, hubo una generación que se olvidó de Jehová. Exactamente. Y lo dice fuerte, que dice, y cuando se murió toda esa generación que estuvo con Josué, o sea, la generación que fue responsable de todo lo que ocurrió con Josué, esa generación en cuanto se murió, se acabó. No, de momento, ¿verdad? Uno de los versos más utilizados en Jueces es cuando cada cual hacía lo que bien le parecía. Y ese es el resultado de la ausencia de Dios. Así El es. caos. El caos. El orden se va, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ahí entramos en el espiral que mencionaste. Porque aunque entraron en ese caos y el desconocimiento de Dios los llevó a vivir ya no entre medio de esos pueblos, sino a vivir como esos Como pueblos esos vivían. pueblos, adoptando Y adoptando esas costumbres de esos pueblos y adoptando los dioses de Porque esos no hay pueblos. fundamento, cuando no hay fundamento. Sí, Y por ahí. olvidándose de Dios, entraron en la necesidad de momento, llegaron a la esclavitud nuevamente, de donde habían salido. Llegaron a la esclavitud de ese pueblo y a clamar por un Salvador. Y vemos a través de los jueces como Toniel, como Ahod, como Débora, como Gedeón, como Jefté, como Sansón, como aún en medio de ese proceso de rebelión, necesidad de salvación, arrepentimiento, Dios levanta a alguien y Dios los salva de ese proceso. Vemos
aun cuando levanta a Otoniel y luego a Ot, vemos que el proceso, cada vez que el pueblo falla, cada vez que el pueblo se olvida, cada vez que el pueblo se revela, va empeorando. Va empeorando. Y como terminamos el libro de Josué, de nuevo, cada cual haciendo lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Mira, y sabes que es importante ese punto, Juanma, porque cuando, por lo menos, ¿qué me revela esto, verdad? Siempre que estudiamos, ¿qué me revela del carácter de Dios? Me revela que Dios está viendo cómo este pueblo va en esa espiral de degradación y sigue proveyendo en medio de esa circunstancia, aún en medio de la rebeldía, aún en medio de que esta gente siguió olvidando su identidad. Porque me muestra que esta gente perdió su identidad por no obedecer, porque siguieron mezclándose con quien no tenían que mezclarse. Entonces pierden su identidad. Y yo creo que una de las enseñanzas principales que tenemos que abrazar de aquí es entender que Dios anhela que nosotros tengamos una identidad firme en Cristo. Porque el Antiguo Testamento, precisamente lo que me muestra, y lo dijiste casi ahora, y Abdiel también lo mencionó, es esa promesa del pacto de Dios y esa necesidad nuestra de un Salvador, de nuestras circunstancias y de nuestras rebeliones. Y entonces cuando uno mira el Antiguo Testamento, realmente luego que uno ve estos libros y ve esta degradación y ve este proceso, uno como que suspira y de momento dice, wow, gracias Señor por Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que llevar, ¿verdad? Este estudio nos lleva, gracias Señor, porque aquí vino alguien que es el mejor juez. Sobre todo, es el mejor juez, el juez justo y a la misma vez es aquel que nos provee salvación. Nos salva por completo. Y nos salva. Su salvación es completa. Y tenemos que subrayar esas consecuencias de olvidarnos de Dios y de rebelarnos contra Él, porque la Biblia cuando repite una cosa hay que poner oído. Y el resultado de rebelarnos contra Dios y olvidarnos de Él siempre va a ser esa espiral. Lo vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo abandonó al padre, se fue y entra en una espiral. Y entra en una espiral profunda, así como entró el pueblo de Israel durante todos esos 350 años. Al punto que llega, dice la Biblia, mucha gente dice que llega a comer la comida de los cerdos. Eso no es lo que dice. Dice que deseaba comer la comida de los cerdos y aún no se lo daban. A ese punto llegó y vemos ese más bajo. Peor todavía. Peor todavía. Vemos esa espiral en Romanos 1, ¿verdad? La consecuencia de rebelarnos contra Dios y no ser agradecidos en el ser humano es una espiral que llega al punto más bajo. Que distorsiona. Que distorsiona la propia identidad del ser. Y el pecado y el olvidarnos, la rebelión contra Dios, tiene consecuencias y tiene esas consecuencias con el pecado. Una de las cosas principales que yo aprendí entrando en la iglesia, con el pecado no se juega. Y en Primera de Romanos, describiendo esa espiral, hay uno de los versículos más friquiantes para mí, que cada vez que yo pienso en ello, y gracias a Dios doy que me pone a dar el discipulado 1, porque lo toco siempre el discipulado 1 y me recuerdo. Es ese pasaje donde Pablo le dice a los romanos que Dios los entrega a sus pasiones. Y para mí eso es como, yo lo comparo con un río caudaloso, un río crecido, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que nosotros podemos controlar nuestras pasiones y que nosotros tenemos la capacidad de manejar, y la realidad es que no. Y ese pasaje cuando dice que Dios los abandonó a sus pasiones y sus deseos, es como si Dios nos soltara en medio de un río caudaloso. No hay manera de detener eso. Y nuestra pecaminosidad es así. Nuestra pecaminosidad es capaz de llevarnos a lugares donde nosotros nunca quisimos llegar. Y eso lo experimenta este pueblo. Había algo que Timothy Keller decía, que lo peor que nos puede pasar es que Dios nos entregue a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Exactamente. Así que... Y ese es el resultado, ¿verdad? De la desobediencia. De no obedecer.
de no velar por el mandato de Dios, por el deseo de Dios y procurar vivir de otra manera. Nos vamos sin control. Pensamos que tenemos el control. Eso es lo que el ser humano tiende a pensar siempre. Yo tengo el control. Sí, el pueblo de Israel pensaba que ellos estaban en control. Estaban en control de Y todo. no se daban cuenta de lo lejos que estaban llegando y de las consecuencias que estaban teniendo, al punto de que regularmente clamaban y gemían. Y en unos momentos clamaban y lo que decían: olvídate de lo que vas a hacer con nosotros. Sácanos de aquí. ¡Wow! ¡Qué clamor! ¡Qué clamor más errado! Sácame de aquí, líbrame de esta circunstancia inmediata y haz lo que quieras. Como el conmigo bojacho. después. El bojacho que dice, si me pasa esta, yo no vuelvo a beber. Yo no Así vuelvo a es. beber. Sí, y nos pasa todo. Hay cuántas veces, quizás hay algunos de los que nos están viendo que digan: no, yo te prometo, Señor, que si tú haces esto, yo, olvídate, te voy a servir y olvídate. Así que yo creo que hay que saber a quién clamamos. Porque creo que muchos de estos clamores del pueblo, yo mientras lo leía, yo decía: wow, de verdad que Dios es bien misericordioso. Porque si a mí me hubieran clamado así, yo creo que yo no hubiera contestado. Pero Dios es tan misericordioso que contesta. Amén. Aún cuando quizás nosotros no contestaríamos. Así que, bueno, mi gente, estamos en el capítulo 1. Esa es la realidad. Nos quedamos ahí en ese resumen, pero creo que es una muy buena introducción para entonces continuar en el próximo episodio de A la Mesa y entrar a ver ese Jueces 3, el capítulo 2, el 3, el 4. Vamos a ver un poco de Otoniel, un poco de Débora, un poco de Gedeón, porque creo que es importante señalar cada una de estas historias y cómo estas historias nos muestran definitivamente que necesitamos un Salvador. Así que, Juanma, muchas gracias. Gracias, Nando. este Siempre tiempo. es un disfrute para mí. Me lo disfruto mucho. Este es como el ratito, ¿verdad? De refrescarnos nosotros en la palabra. Es el descanso de nosotros. El descanso, ¿verdad? El Así descanso, que, reflexionar en la palabra de Dios. así que esperamos que así haya sido este tiempo para ustedes de descanso, de bendición. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube de La Catacumba 9 y realmente damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que siempre se nos acercan y nos hablan de cuánto le está edificando este tiempo. Lo puedes dejar aquí en los comentarios también y compártelo con otros para que podamos seguir estudiando la palabra juntos, sabiendo que en A la Mesa, ¿verdad?, estudiamos la Biblia como una sola historia, la historia de la redención y la historia que nos muestra el carácter fiel de Dios. Así que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Jueces.